podemos considerar el texto de hoy, lo que repito más o menos cada año, que es lo fundamental del texto, es el hecho del resaltamiento del domingo. La resurrección fue un domingo, el texto dice el primer día de la semana. Nosotros a veces pensamos que el primer día de la semana es el lunes, pero no es así. El primer día es el domingo. El lunes es el primer día laboral, pero desde tiempos antiguos el primer día era el que seguía al sábado. Por eso el texto dice un día después del sábado, que era el modo antiguo de nombrar al domingo. Y entonces la resurrección fue el domingo. Los discípulos lo ven a Jesús por primera vez resucitado. Un domingo, insisto, están reunidos, como estamos aquí, ven, un domingo reunidos. Pero Tomás no estaba en esa reunión. Y por eso 8 días más tarde, que es un domingo, porque se cuenta de domingo a domingo, y ahí tenemos 8 días, nuevamente se aparece el Señor cuando están reunidos los discípulos. Y eso entonces marca la importancia de la reunión del domingo, justamente de la misa. Es fundamental. Esa es la primera enseñanza y la que más palmariamente quiere hacerse con el Evangelio de hoy. Respecto a cómo es que Jesús aparece estando cerradas las puertas, es decir, en un lugar cerrado, y acerca de las condiciones del cuerpo de Jesús o del cuerpo de cualquier resucitado, lo podemos pensar viendo cómo la luz, siendo algo material, atraviesa un vidrio. Estamos en una habitación vidriada, la luz pasa, efectivamente. El vidrio es materia y la luz también es materia. Sin embargo, la luz penetra la materia, no se desfigura, no se deshace, no le pasa nada. Y eso pasa en el mundo natural. Así que mucho más en las realidades espirituales, este cuerpo material de Jesús, porque no es un fantasma, por eso comía delante de los discípulos para que se note que tenía un cuerpo real, no una apariencia fantasmagórica o de aparición, sino que era, por eso lo tocaban, estaban con él. Pero la materia resucitada puede atravesar otra materia y no le pasa nada. Esa es una de las condiciones. Repito entonces que con el ejemplo de la luz lo vemos en el mundo cotidiano, como algo material atraviesa otra cosa que es material y no le pasa absolutamente nada. De hecho, este ejemplo de la luz es utilizado para explicar la virginidad de la Santísima Virgen. Así como el rayo de luz pasa por medio de un vidrio, así también el Señor atravesó a la Virgen en el momento que se dio el nacimiento. Y entonces mucho más podemos entender esta aparición de Cristo en medio de sus discípulos estando las puertas cerradas. Pero respecto entonces a otra meditación que podemos hacer es considerar la bondad de Dios, la bondad de Jesucristo, que no contento con certificar a los discípulos de su resurrección con los sentidos, la vista, el oído, quiso además certificarla con el tacto. Ustedes saben que de todos los sentidos el tacto es el sentido de la certeza, justamente porque los ojos nos pueden engañar. Podemos creer ver una cosa que es otra, o podemos creer que oímos algo que en realidad no es, pero cuando tocamos ahí ya no quedan dudas. Entonces, si bien Aristóteles hablaba acerca del sentido de la vista, que es el que más apreciamos porque es el que más distinciones nos permite hacer, el más relacionado con la inteligencia, sin embargo el sentido del tacto es el sentido de la certeza. Y por eso el Señor entonces no solo se deja ver, no solo se deja oír, sino que también lo pueden tocar. Y pueden ver también cómo Él toca, cómo Él se alimenta y está con ellos con un cuerpo. Bueno, esto tiene que ver entonces con la bondad de Dios, mostrándole además las heridas de la mano y del costado. Ven que no todas las heridas, no apareció con todas las lastimaduras de los latigazos, por ejemplo, o de la corona de espinas, sino manos, pies y costados, que las conserva como signo o como trofeos gloriosos. Fíjense, cuando San Juan escribe el Apocalipsis, dice que ve un cordero degollado. Es una imagen de Jesús, no es que hay un cordero, ¿no? Sino que el cordero es Cristo, pero que muestra sus heridas, está mostrando sus heridas al Padre, como muestra, primero, de su triunfo, segundo, de lo que ha padecido por nosotros, y también como testimonio para nosotros de lo que le ha costado nuestra salvación. Bien, como vimos entonces, Tomás, uno de los 12 no estaba con ellos, le dijeron, hemos visto al Señor, etc. Pero si yo no toco, no pongo el dedo donde estaban los clavos, no lo voy a creer. Bien, vamos a ver primero entonces los defectos del apóstol, de Tomás,
no para desprecio, obviamente, de este santo, sino para nuestro aprendizaje y nuestro escarmiento, y para que veamos también mayormente la misericordia que tuvo el Señor en curarle de este defecto. El primer defecto fue la falta justamente de apartarse de la compañía de los apóstoles. Puede ser por distintos motivos, no sabemos, por atender alguna cosa, porque estaba enojado, porque estaba triste, viendo lo que había pasado, etc. Pero no estaba en compañía de los apóstoles. Es un mal, un gran mal, por eso, apartarse de la iglesia, sobre todo de la misa del domingo, donde se reúnen los discípulos del Señor. La segunda falta del apóstol Tomás es la dureza de corazón, no queriendo creer todo lo que los otros discípulos le decían, y que habían estado con Jesús y que lo habían visto, pero él no quiso creer nada de eso, no creyó en su testimonio. El tercer pecado fue cierta presunción y curiosidad, como amenazando a Dios, digamos, con esta apuesta, ¿no? Si no pongo los dedos en el lugar de los clavos, como señalándole a Dios qué prueba quiere él para creer, poniéndole pruebas a Dios. Ese fue el tercer pecado. El cuarto fue cierta pertinacia, es decir, insistencia, en el mal sentido, durando 8 días en esta mala disposición, sin querer ablandarse, a pesar de que en esos 8 días seguramente le irían insistiendo acerca de este punto y dándole pruebas y demás. Pero todo esto sucedió por especial providencia de Dios, que lo permitió, en parte para que la dureza del apóstol Tomás en creer se convirtiese en mayor seguridad y garantía y testimonio justamente después, cuando creyó. Y en parte para que también veamos nuestra debilidad si Dios nos abandona. Humanamente tendemos más bien a aflojar, y por eso necesitamos y recibimos la asistencia de Dios para creer. Nadie puede venir a Cristo si no le es dado desde arriba. Así que si estamos acá no es porque somos súper inteligentes, súper preparados, sino más bien lo contrario. Y entonces es puro mérito de Dios que nos llamó, sin nada especial que tengamos nosotros. Bien, después de 8 días estaban otra vez los discípulos en el mismo lugar. Tomás estaba con ellos, entró Jesús, como vemos, le da el saludo propio, la paz sea con ustedes, el saludo de la paz de Cristo, y entonces se dirige a Tomás y lo increpa. Acá están mis manos, podés meter el dedo en el agujero, se puede ver de lado a lado, etc. Podemos considerar entonces acá el infinito amor de Jesucristo en mirar por el bien de su rebaño. Habiendo esperado 8 días a ver si Tomás se convertía, viendo su dureza, no quiso dilatar más tiempo el remedio, sino venir y en persona sanarlo. Admiremos también la cordialidad con que el Señor le habla a Tomás, condescendiendo con su flaqueza, y para que entendiese que conocía los pensamientos y sabía bien lo que había dicho, porque a él nada se le oculta, bien, le permite entonces ver sus heridas. Le responde Tomás: Señor mío y Dios mío. Porque me viste, Tomás, creíste. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Así que nuestro Señor entonces aprobó ciertamente la confesión de Tomás, es cierto, estaba Dios delante de él, pero no quiso alabarlo por esa confesión, llamándole, por ejemplo, bienaventurado, como hizo en su momento con San Pedro. Cuando San Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, ahí sí Jesús le dice: bienaventurado Simón, te llamarás Pedro, etc. Fundaré mi iglesia sobre ti, porque esto te vino de lo alto. Pero el Señor alaba la confesión de Pedro, pero no alaba la confesión que hace ahora Tomás, porque había tardado en creer, y para que otros no tomasen ocasión de ese ejemplo, para pedir también pruebas, así como hizo Tomás. Bueno, yo también voy a pedir pruebas para creer. Entonces, para que eso no cundiera como ejemplo, el Señor no alaba la actitud de Tomás, sino más bien suena un poco cariñosamente, pero como a reproche: porque me has visto, has creído. Como quien dice: ha sido necesario que hayas visto y palpado para que creyeses que soy tu Señor y tu Dios. Y después añadió el Señor: bienaventurados los que sin ver creyeron. Y esto lo hace también
para consuelo justamente de nosotros, que no lo hemos visto en esta vida mortal. ¿Cuáles son las causas por las cuales el Señor resucita con sus heridas? La primera causa fue para confirmar a sus discípulos en la fe de su resurrección, mostrándoles no solamente su cuerpo para que le palpasen, sino también las heridas, el lugar donde pasaron los clavos y el lugar donde atravesó la lanza, para que creyesen además que era el mismo cuerpo, no que había tomado un cuerpo distinto, que lo pudo haber hecho porque es Dios, pero para que entendamos que el que resucita, y que esto también va a pasar con nosotros, recuperaremos nuestro propio cuerpo, no una copia o una fotocopia, digamos, sino el mismo, reconstituido, así como Él reconstituyó su propio cuerpo. La segunda causa fue para que estas heridas fuesen signo de su victoria y su triunfo, juntamente también indicios de lo mucho que estimaba padecer trabajos y desprecios, honrando sus llagas con dejarlas en su cuerpo glorificado. Ciertamente pudo haberlas no dejado, pero quiso mostrar eso. Y justamente dicen siempre los videntes que las ven con un especial resplandor y hermosura, esas llagas. Con lo cual entonces pretendía alentarnos a nosotros también a buscar el buen padecer por Cristo, el preciarnos en ello, en ser despreciados por su nombre, teniendo gran honra en tener en nuestro cuerpo impresa algunas llagas, ¿por qué no? A veces no de heridas, pero puede ser de desprecios, de persecuciones, etc. La tercera causa fue también para que sirviesen como memoria, como despertador de lo mucho que le habíamos costado. Y con esto también le moviese a amarnos y a perdonarnos para hacernos siempre bien. El que en cuanto a Dios, como dice el profeta Isaías, no se olvida de nosotros porque nos tiene escritos en sus manos, y mucho más Jesús, ¿no? Ciertamente en sus manos. También cuanto hombre no se olvidará de nosotros porque en sus manos está escrito lo mucho que le costamos. La cuarta causa fue para mostrar esas llagas al Padre Eterno y aplacar con ellas la ira e indignación que tuviese contra el mundo. Pero bueno, no pensemos así en el mundo en general, pensemos en nosotros mismos, ¿verdad? Y cómo entonces, cuando pecamos y nos arrepentimos, el Señor muestra esas llagas al Padre para que no nos fulmine, que ciertamente a veces es lo que merecemos, una fulminación instantánea. Sin embargo, esas llagas le dicen al Padre acerca de lo que costó cada uno de nosotros, y así entonces con esas llagas intercede. A estas causas se añade una última, para confundir en el día del juicio a los condenados, a los que se van a perder, lamentablemente, mostrándole las llagas que recibió por ellos, el deseo que tuvo de salvarlos y lo mucho que hizo para salvarlos. Por lo cual, enseña San Agustín, dirá de esta manera, de algún modo: veis aquí al hombre que crucificasteis, mirad las llagas que le hicisteis, reconoced el costado que alanciasteis, alanciasteis de atravesar con la lanza, el cual por vosotros y para vosotros fue abierto, y con todo eso no quisisteis entrar por él. Ciertamente las llagas, muchos padres y santos la ven como un lugar espiritual, así como comparan el salmo ese de las palomas que se ponen en los agujeros de las peñas. Bueno, esa paloma espiritualmente es nuestra alma, que se refugia o se puede refugiar en las llagas de Cristo y estarse ahí espiritualmente protegido y amado, en ese lugar. Bien, y es entonces también una puerta por la cual entrar al corazón de Jesús. Esa llaga del costado es como un camino, como una puerta, como un lugar, digamos, abierto, por el cual se puede ingresar espiritualmente hacia el Sagrado Corazón de Jesús, justamente. Y eso es un camino espiritual. Bien, alabemos entonces a Dios por tanto amor hacia nosotros, hagámoslo por medio de María Santísima, rezando cada día el Santo Rosario. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.